Esta es una receta que está muy buena si recién están empezando o quieren probar otros sabores y quieren empezar a hacer cosas con manzana. Esta receta queda muy buena, se ve estéticamente increíble, es muy fácil de hacer y sale bien fácil. Yo soy Federico Quevedo, esto es Fede Cocina y hoy te voy a mostrar cómo preparar torta de manzana. Lo primero que tenemos que hacer para preparar esta deli torta es enmantecar y enharinar el molde. Que presten atención porque esta parte es clave y si no lo hacen bien pueden terminar haciendo que la preparación no salga tan bien. Primero vamos a pasar toda manteca en el interior del molde que vamos a usar. El tamaño del molde puede ser 16, 18 centímetros de diámetro, 20 incluso, solamente va a quedar un poquito más chatita, pero sale bien igual. Una vez que terminamos de pasar toda la manteca por el interior, que les recomiendo calentarla unos segunditos en el microondas, así queda más blandita y más fácil de esparcir, vamos a echar harina para cubrir toda esa manteca. Una vez zarandí bien el molde con la harina y cubrí bien toda la base y todas las paredes, vamos a recuperarla en un bolsito. Y acá el tip clave, vamos a guardar este molde en el freezer. Eso va a ayudar a que nuestra preparación no se pegue durante el horneado. Y mientras se enfría nuestro molde, vamos a traer una tabla para cortar y las manzanas que vayamos a usar. Vamos primero a pelarlas. Que esto yo siempre recomiendo hacerlo arriba de un bol, porque si lo hacen en la basura y se les cae la manzana mientras la están pelando, que pasa el 90% de las veces que alguno está pelando algo, cae en la basura, se contamina y idealmente deberían dejarlo ahí, ni lavarlo ni nada, porque eso está sucio y no está bueno terminar comiendo algo que estuvo en la basura. Así que si lo hacen en un bol y se les cae ahí, no pasa nada porque tienen desperdicio de la propia manzana. Cuando terminen de pelar la manzana, si tienen todas las herramientas de cocina que existen y tienen un descorazonador de manzanas, ahora úsenlo para sacar el corazón, o si no, como yo que lo tengo pero no sé dónde está, vamos a cortar la manzana en 4, a la mitad y después otra vez a la mitad. Y a cada uno de estos cuartitos que quedan vamos a hacer un corte en diagonal, con mucho cuidado de que la manzana esté bien apoyada y no se mueva mientras cortamos y nos cortemos todas las manos, para sacar ese interior que tienen las semillas. Que si no lo sabían, esas semillas son tóxicas, así que es muy importante que traten de sacarlas, al menos prácticamente todas o la mayoría. Cuando cortamos el interior de las 4 cuartitos de manzana, ahí lo cortamos en tiritas y después en cuadraditos y lo vamos a poner en un bol aparte. Repetimos esto con todas las manzanas que estemos usando y estas manzanas que acabamos de cortar las vamos a reservar. Seguimos entonces ahora en un bol, rompemos nuestros huevos. Acuérdense que todas las cantidades de los ingredientes están en la descripción del video. Agregamos el azúcar y esto vamos a batirlo bien. En todas las preparaciones que hagan, sean muffins, budines, tortas, cosas que tienen que quedar bien esponjosas, siempre hay un paso donde es muy importante batir para incorporar mucho aire a esa preparación, que es lo que justamente va a hacer que eso quede bien blandito, bien esponjoso y bien homogéneo también. Así que en esta parte vamos a batir muy bien esto para incorporar mucho aire y que quede algo bien cremoso, con mucho cuerpo, que va a ayudar a que nuestro producto final quede bien. Cuando hayan visto que esto ya toma un montón de volumen, vamos a agregar el aceite mientras batimos si quieren, si no, no hace falta. Batimos unos 2-3 minutitos más. Y acá, en un tamiz si tienen, que recomiendo que si cocinan muchas cosas de pastelería que tengan uno, vamos a agregar la harina y el polvo para hornear. Lo tamizamos. Está bueno usar tamiz no solamente para sacar alguna contaminación que puede tener nuestra harina o polvo para hornear, que capaz que tiene piedritas la harina o alguna parte que no esté bien molida, sino también para romper cualquier grumo que pueda haber y eso ayuda a que la preparación final quede más homogénea y no capaz que alguna partecita que no se haya mezclado bien porque quedó un grumo de harina. Cuando terminemos de tamizar esto, agregamos la sal, que yo la agrego aparte porque capaz la sal es medio gruesa y no llega a pasar por el tamiz y capaz que la termina sacando con el tamiz, que no es la idea. Agregamos la leche y esto lo batimos bien. Siempre para toda receta de pastelería recomiendo mucho usar una espátula para sacar bien todo lo que queda en el borde y que se mezcle todo lo mejor posible. Cuando lo tengan así, bien homogéneo, bien esponjosito, bien hermoso como está acá, vamos a agregarle la manzana. Esto lo pueden integrar con el batidor, no lo recomiendo porque son pedazos muy grandes que van a trabar la batidora seguramente, así que lo hacemos idealmente con una espátula o cuchara grande para mezclar bien todos estos pedacitos de manzana con nuestra preparación que hicimos. Un ingrediente que pueden agregar acá, que no lo puse en ningún lado porque es súper secreto para los que están viendo el video, es canela. Que la canela con la manzana todos saben que, no sé por qué, pero son súper amigos. Cuando ya tengan todo bien mezclado, bien bonito como está acá, vamos a sacar nuestro molde del freezer y vamos a volcar toda nuestra preparación acá. Ven que la cantidad de manzana que tiene esto con relación a la masa es una locura. Son un montón de manzanas y eso justamente queda muy bueno porque hace que quede una torta bien fresca, bien frutal y no algo que es pura masa y 3 o 4 manzanas volando por ahí.
Queda con mucho cuerpo y está bastante buena esta receta en particular de torta de manzana. Terminamos de volcar nuestra preparación, le damos unos golpecitos para que baje bien y para que salga cualquier hueco de aire que pueda haber llegado a quedar en este molde. Y lo llevamos al horno a 180 grados por más o menos una hora. Como esto tiene mucha fruta que va a alargar un montón de agua, esta receta toma un poquito más de horno que una receta común. Y pasada esa hora más o menos, la sacamos del horno y la dejamos enfriar en una rejilla donde quieran. Algo que tienen que tener mucho en cuenta siempre que hagan brownies, muffins, budines o cualquier cosa que es una masa que va a ir al horno, o sea, prácticamente todo lo que hacemos en pastelería, es cómo saber cuándo es el momento de sacarlo del horno, cuándo terminó la cocción. Porque todos los hornos son muy distintos, ya saben que a veces dice 180 grados, lo ponen y o sale crudo o sale quemado. Todos los hornos son distintos y es muy importante saber este truco de cuándo sacar algo del horno y cuándo terminó su cocción. Lo ideal es que tengan palito de madera, es lo mejor, o si no directamente un cuchillo, y pinchan eso que están cocinando, sea budín, sea torta, lo que sea. Lo pinchan y cuando sacan ese palito de madera o ese cuchillo, no tiene que salir con masa, puede salir húmedo más, tiene que salir húmedo porque todas las preparaciones que hacemos, la idea es que queden húmedas, que no sean súper secas ni un masacote, tiene que salir húmedo, pero no tienen que salir con pedazo de masa. Y en esta receta es particularmente importante porque como larga tanta agua es muy normal que capaz que tenga que estar 1 hora y 20 en el horno hasta que puedan sacar el palito y salga sin nada de masa. Así que ténganlo mucho en cuenta, el tiempo de horneado que te dicen todas las recetas no es religión, no es nada seguro. Así que pónganlo el tiempo que dice ahí o incluso 10 minutos antes de llevar el tiempo. Lo van pinchando para ver cómo sale el palito y cuando ven que ya sale sin masa, ya está listo para sacar. Pinchan siempre en el medio, que es donde la parte que tarda más en cocinarse, y así pueden estar seguros que cuando sacan algo no va a estar crudo adentro, que muchas veces al principio cuando uno arranca con esto pasa. Después de más o menos 40 minutos se terminó de enfriar mi torta, así que la saco del molde, la doy vuelta y miren el espectáculo que es esto. Y no te vayas tan rápido porque yo sé que ya mismo querés empezar a hacer esta receta, pero hay un montón de otras recetas que son muy similares o al menos tan fáciles de hacer como esta, que están muy buenas, como torta incluso de caramelo, hice tortas en taza, torta de banana estilo cheesecake, que son recetas que están buenísimas, muy fáciles de hacer, explicadas así súper rápido como este video. Así que anda a ver esas recetas, te lo recomiendo. Y si te sirvió este video, por favor, poneme abajo. Me gustó mucho la receta, me sirvió mucho. Pídame recetas, dígame consultas, lo que quieran, que yo las voy a estar respondiendo. Y no te olvides de seguirme al canal y nos vemos en la próxima receta.